contaremos hoy en realidad un episodio de la vida de Cellini, pero digamos nada más que para ubicarnos, que Cellini era escultor y orfebre, era de Florencia, el Niato, hemos hablado el otro día, creo que cuando hablábamos de Miguel Ángel, de Cellini. Nació en el año 1500, ¿no? Trabajó para los papas Clemente VII, Pablo III, para el rey Francisco I de Francia, Francisco de Valois, y para Cosme de Medici y muchos Medici, ya que naturalmente él era de Florencia. Pero además de ser un artista estupendo, Cellini era un calavera y un tipo bastante violento, un malandra era. Era un malandra realmente. Ahora lo podemos decir, ya que lamentablemente ha fallecido. Y escribió una autobiografía, porque además era escritor y buen escritor, una autobiografía que está llena de aventuras, de intrigas, de asesinatos y también de testimonios de él mismo acerca de sus méritos artísticos, ¿no? Es un libro muy divertido y yo siempre recuerdo uno de los primeros episodios que él cuenta, que es que cuando tenía 5 años estaba con su padre frente a la chimenea y vieron una salamandra. En realidad no pudieron haber visto una salamandra porque no existe ese animal. Pero se conjeturaba en aquel momento que así como había animales del aire, por ejemplo los pájaros, y de la tierra y de los mares, lo más lógico era que hubiera también animales del fuego. Y entonces creían que existían las salamandras y hasta se hacían trajes supuestamente de salamandra para resistir al fuego, etcétera, etcétera. Y entonces cuenta Cellini que el padre, cuando vio la salamandra en el hogar, le dio una viaba, agarró y lo fajó, para que nunca olvidara aquel día. Y recomendaba Cellini, en todo caso lo recomiendo yo, esta metodología mnemotécnica para que los niños no olviden algo. Es decir, cuando están en presencia de algo memorable, usted les encaja una patada y al niño se le fija el episodio. Se le fija la patada. El libro se llama Vita, el libro de Cellini, ¿no? Vamos a ver lo que le sucedió a Cellini durante una parte de su paso por Roma, porque estaba en Florencia y fue a trabajar para los papas en Roma. En esos días trabajaba justamente bajo las órdenes del Papa Clemente VII en un taller que se llamaba La Seca. No la seca en el sentido de sequía, sino la seca, porque era una seca. ¿Qué es una seca con C? Es una casa donde se acuña moneda, como saben casi todos. Bueno, el trabajo de Fellini consistía precisamente en diseñar monedas, ¿no? Era el año 1530. Comenzó ya con algunas complicaciones porque ni bien él entró al laburo, empezaron a circular monedas falsas. Y las sospechas recayeron sobre él, bueno, porque era muy malandra. Y dijeron, este está laburando aquí, seguro que las monedas falsas las hace él. Y un tal Jacopo Balducci, uno de los encargados de la acuñación, apoyado por varios orfebres y artesanos que eran medio envidiosos, trató de inculpar a Cellini y le hizo llegar al Papa noticias falsas sobre monedas falsas. Mira, ahí está, dice, ese tipo que usted contrató, Cellini, que hace monedas falsas, dice que monedas de 1,50. Bueno, estas noticias hicieron de Cellini el principal sospechoso. Finalmente todo llegó a aclararse antes de que lo castigaran. El falsificador era un tal Cesare Macchione, impresor de La Seca, que junto con un cómplice fue arrestado, encarcelado. La pena fue de muerte y se cumplió. Pero después del susto, Cellini se quedó con la fea sensación de que muchos de sus colegas orfebres no lo querían nada. Y estos orfebres tampoco veían con buenos ojos que Cellini disfrutara de los beneficios del Papa. Sabían que realizar una obra para el Papa generaba encargos, prosperidad. Bueno, lo envidiaban a Cellini. La cuestión fue que muchos de estos tipos empezaron a hacer fuerza para que Cellini fuera desplazado
de los lugares importantes. Y para eso le mandaban al Papa notas donde le alcahueteaban las calaveradas de Cellini, que parece que eran muchas. Mire, lo vimos a Cellini no sé dónde, borracho, lo vimos a Cellini tocando timbre y saliendo, dándose a la fuga, en fin. Y entonces el Papa medio se lo creyó y se hicieron evidentes unos signos de distanciamiento. Primero, el Papa le negó a Cellini un cargo, el de la oficina del sello papal, y lo ganaba un tal Sebastiano Luciani, que luego se hizo llamar Sebastiano del Piombo, un gran pintor. Después perdió la batalla con respecto a algunas joyas que debían hacerse para obsequiar a Catalina de Medici, y también perdió un concurso en el que se dedicaba una obra a Francisco I, el rey de Francia. Por otra parte, suegro de Catalina de Medici, que se había casado con Enrique II, el que sería después Enrique II, hijo de Francisco. Cellini sabía, por la calidad de sus trabajos, que en realidad no podía perder ninguno de aquellos concursos, y pensó que había alguien que intrigaba para que él perdiera el favor del Papa, y se puso a investigar. En septiembre de 1534, el Papa Clemente se enfermó. Cellini lo visitó durante la enfermedad y poco después el Papa, chao, se murió. Cellini rindió también homenaje al Papa muerto, entonces fue a San Pedro, hay que yo a besarle los pies, todas esas cosas. Y los cronistas dicen que fue calzado, fue con una espada al costado. Así que eso indicaba que en cualquier momento se iba a armar el tole-tole ahí. Es que Cellini ya sabía quién estaba detrás de las maledicencias. Era un tal Pompeo de Capitaneis. Y en el saludo póstumo, en el velorio del Papa Clemente, vino Pompeo también. Venía acompañado por un grupo de amiguetes y hermanos. Y lo miró mal a Cellini, aprovechando que venía en barra el tipo. Y se fue. Pero poco después, Cellini encontró a Pompeo, otra vez acompañado por sus amigos, pero Pompeo parece que le hizo una burla y Cellini, aunque estaba solo, arremetió contra él y los amigos no pudieron protegerlo. El orfebre rival, el tal Capitaneis, cayó liquidado con 2 puñaladas en la cara que le dio Cellini. ¡Pah, pah! Lo asesinó, lo mató. Muy bien, este asesinato estaba sin embargo bien pensado, porque cada vez que un papa fallecía había una amnistía. Y ese era el momento oportuno para vengarse de Pompeo de Capitaneis. Sin embargo, los familiares del finao podían vengarse fuera del amparo judicial, ¿no? O sea, un sistema jurídico que estaba mucho mejor organizado. Vale todo, digamos, así. Siempre y cuando muera un papa. Claro. Cellini encontró refugio, claro, empezaron a perseguir todos los parientes y se refugió, acá dice, en las casas del veneciano Francesco Cornaro y del florentino Hipólito de Medici. Qué raro es refugiarse en 2 casas, especialmente si uno está solo. Eran 2 cardenales muy poderosos que lo protegían. Cellini recibió finalmente un salvoconducto, que era como una absolución completa de su crimen, ¿no? Esta decisión, que fue del nuevo Papa, Paulo III, produjo también un gran desagrado, un escándalo. Y Cellini escribió en su libro que para justificar su decisión el Papa habría dicho: sabed que los hombres como Benvenuto son únicos en su profesión y no deben estar sometidos a la ley. Y entonces lo escribió Benvenuto, como diciendo, mirá qué bueno que sería que el Papa dijo esto, y como diciendo, qué bien que estuvo el Papa. Extraordinario, gente fuera de la ley. Y así, aunque muerto su rival y recuperados los favores con el nuevo Papa, Benvenuto tuvo que irse de Roma, porque el salvoconducto implicaba que te las tomabas. Y además por temor a la visita de algún sicario, de algún asesino. Y entonces regresó a Florencia, que era su tierra, para ponerse bajo las órdenes de los Medici. Esta es la historia, ¿no? De la historia que vamos a contar hoy de Cellini. Pero Cellini estuvo, como hemos dicho, posteriormente a este episodio, en la corte francesa, y allí realizó algunas de sus mejores obras. Quizá la obra más conocida es Un salero. Hacía cosas pequeñas Cellini, fíjate, ¿no? Mientras Miguel Ángel hacía el David de 4,5 metros, él hacía un salero para Francisco
de Francia, por eso Miguel Ángel le decía bagatelista. Es que es un salero de unos 32 centímetros, creo. Es un salerito, pero que es una obra estupenda. Después se hizo un Ganímedes que mide unos 60 centímetros. Cositas. Bueno, lo más grande debe ser el Perseo, que mide como 3 metros. Es una obra en bronce muy importante. Pero en general el tipo hacía joyas. Claro. Hacía joyas muy hermosas, ¿no? Y era también escultor, más que nada trabajaba el bronce y los metales, pero siempre de cosas pequeñas y muy minuciosas y bien terminadas. También era un atorrante que tenía muchísimas aventuras nocturnas, iban a los boliches. Cuando digo los boliches digo las tabernas, no es que Roxy estuviera en Roma. Y probablemente fuera un tipo no demasiado recomendable, ¿no? Pero está bien que, como dice una milonga de Jorge Vidal, es chorro pero es cantor. Y era un malandra, pero por lo menos era un gran artista. Si bien el crimen, el asesinato y la venganza es una cosa que no se justifica en nadie, y lo peor que puede pasar es que haya personas que por la razón que fuere queden por encima de las leyes. Nadie puede estar por encima de las leyes. Entonces fuimos indignados por esta vocación democrática que nos tomó así de improviso a la discoteca. El tipo primero no nos dejó entrar porque dijo que ahí solamente entraban de gerente para arriba. No. Después le contamos esta historia, siempre por abajo de la puerta se la contamos, y por abajo de la puerta también nos pasó un disco a favor del ya tradicional escaso espesor que tienen Claro. los discos. Sin cajita. Y este disco es de Puro Guapo, un tango que seguramente fue compuesto pensando en Cellini. No sé si sí. pensó Y así. que vamos a escuchar en la versión instrumental de la orquesta de Horacio Salgán. Adelante.